De joven, Tristán Melendrera se integró al Partido Guatemalteco del Trabajo, PGT. Fue cofundador del Frente Unido del Estudiantado Guatemalteco, Fuego, y participó activamente en las jornadas de marzo y abril de 1962, las cuales marcaron un hito en las luchas cívicas del país. Esa voluntad de luchar por la justicia social lo acompañó hasta el último respiro, el 13 de mayo de 2017. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos. Cuando yo recuerdo el nombre de Tristán, me viene a la memoria un marxista convencido y yo diría inclaudicable. Se mantuvo fiel a su pensamiento durante toda su vida. Es una persona que no negoció con nadie sus ideas. En el plano humano tuve la oportunidad de conocerlo, un ser humano extraordinario, muy cariñoso, muy dedicado a su familia, un académico de gran valía. Fue una persona que en la Facultad de Económicas sentó escuela en el proceso de investigación de los problemas económicos y sociales de este país, siempre manteniendo esa línea marxista en su pensamiento y en la construcción de las investigaciones. Digamos, cuando hablamos de Tristán, era una de las conversaciones interesantes. El marxismo tiene vigencia fundamentalmente en una sociedad que se autodestruye a partir de un consumo exacerbado. Hay un capitalismo salvaje. Yo creo que el marxismo básicamente plantea la posibilidad de ese reencuentro del hombre con la sociedad, una sociedad más igualitaria, en donde realmente exista menos esa desigualdad, esas brechas de desigualdad se vayan rompiendo. Y creo que ese era uno de los pensamientos de Tristán en los últimos años. Él miraba con mucha preocupación cómo esa sociedad de consumo, ese capitalismo exacerbado, salvaje, estaba realmente impactando a nivel familiar e inclusive en la desintegración de las familias, porque el individualismo exacerbado conlleva a eso, ¿verdad? A que se rompa esa vida colectiva, esa vida familiar, esa concepción de colectividad. Docente, investigador y economista con posgrado en Bulgaria, fue candidato de consenso a la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a la cual representó ante la Junta Monetaria del país. Yo creo que Tristán representó para la Universidad de San Carlos esa reserva moral fundamental, esa persona honesta, de alto sentido ético y de alto sentido patriótico, porque yo creo que Tristán
encaminaba su visión a construir ese país digno, y él luchaba porque la Universidad de San Carlos realmente fuera una universidad crítica, propositiva, una universidad que realizara investigación científica, evidentemente, y que formara profesionales de la más alta calidad. De tal forma que Tristán participó en varios procesos electorales dentro de la Universidad de San Carlos y significó un personaje que aglutinó a su alrededor a ese sector democrático que estaba perdido, está disperso, mejor dicho, debido a la violencia que en los años 80 se cirnió sobre la tricentenaria Universidad de San Carlos. Su capacidad académica y su integridad como persona crecieron junto a Rosalina Marroquín La Chochi, historiadora, cocinera cotidiana y guardiana de la alegría de vivir. No, si ahí la tengo en la gaveta. Mi mamá, bueno, así digamos, profesionalmente es licenciada en historia, ¿verdad? Y ella ha sido docente. Y maestra de enseñanza media. Maestra de enseñanza media, ha sido docente universitaria. Bueno, toda su vida trabajó en diferentes lugares, ¿verdad? Pero ya como profesional principalmente en la docencia universitaria, tanto aquí en Guatemala como en Antigua. Aparte de eso, mi mamá también pinta, ¿verdad? En los últimos años descubrió su vocación de pintora y ha estado produciendo varios cuadros, muchos de los que están aquí en la casa. También toda su vida fue modista, ¿verdad? Hizo ropa de mujer, de hombre, vestidos de novia, ropa informal, ropa formal. ¿De verdad? De todo. Y a ustedes que les hacía sus vestidos tan lindos ahí. Sí, nos hacía vestidos bien bonitos, bien modernos. ¿Los desfiles cómo van, mami? Así en cuadros. En trozos. Como este. Pero es que el pepián lleva papas, ejotes, whisky, zanahoria. Sí, lleva. Entonces las verduras se arreglan y se cocinan juntas, solo con agua y sal. Recado de pepián lleva tomate, mil tomate, ajo, cebolla, chile pasa, chile guaque, y todo eso se asa. Asado, y después se licúa, después se fríe, y después ya se le integra a la carne que ya previamente está cocida. Tristán hizo análisis certeros sobre diversos temas de la realidad nacional: la migración, el papel de la clase media y la inflación, entre otros. Cuando hablamos de pequeña burguesía, pues tenemos que pensar en una burguesía con un rostro ambivalente, ¿verdad? Un rostro totalmente ambivalente. Mientras que la burguesía no tiene un rostro ambivalente, ¿verdad? Ni tampoco el proletariado. En el momento en que el proletariado pelea, gana batallas. Y de ahí la represión, pues el Estado es precisamente probablemente la expresión más categórica del capitalismo deformado que nosotros tenemos. Porque a través de esa represión que genera el Estado, ¿verdad?, somete al pueblo, somete a la sociedad. A mí me pareció bueno,
Wow. Está exquisitísima ese pepián. Ahora siéntense, por favor, háganos el favor. ¿Ese de quién es el tuyo? Sí, que Emiliano le mandé una foto de Emiliano de la entrevista. Entonces ahorita me está contestando. ¿Qué dice Emiliano? Del pepián, dice que qué envidia, ¿va? Lo disfrutemos. Y de la entrevista, que qué buenísimo. ¿A usted le gusta cocinar, Chochi? Es decir, ¿qué representa la cocina en su vida? Bueno, como pues, uno piensa en el alimento diario, ¿verdad? Y cuando lo inducen a uno desde pequeña, entonces a uno le va gustando y después uno se casa, ya forma su familia y tiene que alimentar a su familia. Entonces todo eso, bueno, a mí sí, en realidad sí me gusta cocinar. Hay mujeres que dicen a mí no me gusta cocinar, pero yo sí le encuentro, a mí me agrada cocinar. Y dicen que no cocinó tan mal, pues. No. Y mire, pero usted estudió historia. Yo soy licenciada en historia. ¿Y cuál fue su tesis? Ahí hablé sobre Jacobo Arbenz, la Revolución de Octubre y todo ese proceso de Arévalo. ¿Y por qué se interesó por esa etapa? Bueno, porque yo vivía en un hogar donde hablaban de política. Mi papá siempre estaba inmerso en la política, ¿verdad? Era arevalista, luchó en la Revolución de Octubre. Yo estaba muy pequeñita, pero sí me acuerdo que mi papá entraba con el fusil y mi hermano mayor también entraba con el fusil a la casa. Y entonces ahí habían amigos de mi papá que llegaban en la noche a platicar de política. Y uno se va empapando de eso y bueno, a mí sí me gusta también la política, ¿verdad? Y siempre he admirado a mi papá porque luchó por porque él era secretario de la Confederación Campesina y por eso fue que lo mataron. Pero mi papá toda la vida andaba con indígenas que los ayudaba, que trabajaban en las fincas, que no necesitaran el trabajo. Y mi casa fue muy acogedora en ese sentido, ¿verdad? Porque les preparaban comida y oíamos pláticas. Nosotros éramos muy pequeños, pero como uno observa y le va gustando el tema, ¿verdad? ¿Esa sería alguna de las cosas que le gustó a usted de don Tristán? Que él también tuviera esa sensibilidad social. Bueno, cuando nos conocimos pues éramos muy niños y Tris no andaba metido en política, pero ya cuando entró a estudiar en el Instituto Nocturno, entonces él ya encontró un campo ahí para desarrollarse, ¿verdad? No, yo toda la vida lo apoyé. Pasé penas a la par de él y todo, ¿verdad? La persecución, el exilio, todo eso. Yo creo que la preparación es social, ¿verdad? La universidad sí tiene que ser social, ¿verdad? Por eso se llama universidad, porque él tiene un carácter universal. La formación que se da tiene que ser universal. Y en este caso, esta universalidad se tiene que centrar en el país hegemónico, que es Estados Unidos, que es el que nos tiene de rodillas, porque sí estamos, ¿verdad? No se le permite a los países buscar su independencia total, ¿verdad? Se les da una independencia relativa. En el momento en que ellos vean que esa independencia los va a perjudicar, ¡pum!, se corta la realidad. De modo que la naturaleza del capitalismo hegemónico sería vulnerar la soberanía de los otros. Naturalmente, por eso es la dependencia. Si no, no existiera la dependencia, si no hubiera una vulneración de esa soberanía, ¿verdad?
La soberanía guatemalteca está totalmente pisoteada. Está pisoteada, ¿verdad? Pero como es una cosa tan general, tan internacional, ¿verdad? Que la gente no se da cuenta. Pero cuando comienza a estudiar y ve las cosas, pues sí tienen razón, ¿verdad? Ahí es donde uno dice, ahí comienzan a hacer la conciencia, ¿verdad? Y eso va a seguirse dando, se va a seguir dando. Y yo estimo que esa continuidad de esa creación de la conciencia va a provocar un verdadero efecto revolucionario en Guatemala. Pero más que nada, en función de la pobreza, de la miseria que vive el pueblo guatemalteco. Si eso no se toma en cuenta, no hay cambio. ¿No? Eso tiene que tomarse en cuenta por fuerza. Y eso lo vimos el año pasado. Y vieron ustedes que eran masivas las protestas. Lo conversamos precisamente con Tristán en las últimas oportunidades que tuvimos de encontrarnos en las jornadas, que se dieron en el 2015, y ahí conversamos y él miraba con mucha esperanza que la sociedad guatemalteca estuviera despertando de un letargo, decía él, de un letargo que fue producto realmente de esa represión brutal que vivió el pueblo de Guatemala y que todavía hay miedo de participar. Yo creo que este es un proceso que va a costar mucho tiempo, desmontar realmente ese sistema de acumulación exacerbada del capital a través, digamos, de esos gobiernos corruptos y de esos funcionarios. Va a costar mucho tiempo, y creo que el debate va por ese camino, por ese sendero de construir ese país pluriétnico. El indígena ha estado ausente en este país, en los procesos de diálogo, en los procesos de desarrollo. Yo tengo mucha esperanza, y eso lo conversamos hace muchos años con Tristán, sobre la necesidad de la irrupción realmente de las comunidades indígenas en los procesos de cambio social. Su análisis sencillo y penetrante de la realidad nacional, su sensatez y su mirada franca como amigo, sus largos silencios reveladores, permanecen en la memoria de su gente más querida y de la Guatemala democrática en su conjunto. Tristán fue parte de una generación de revolucionarios guatemaltecos cuyo principal atributo fue la coherencia.